¿Qué tal, amigos? Les habla Rafael Montesinos, nuevamente en su programa El Mensaje de la Biblia. Hoy que estaremos contestando una pregunta sobre el día del sábado. Alguien me preguntó cuál es la diferencia entre el sábado del Decálogo y el sábado ceremonial, si es que existe una diferencia. Entonces la persona que me hace la pregunta concluye que tanto el sábado ceremonial como el sábado del séptimo día son iguales y que por lo tanto el sábado del séptimo día es un sábado ceremonial que fue abolido en la cruz de Cristo. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento y la Biblia en general al respecto sobre el sábado. Lo primero que vamos a establecer es que en Marcos capítulo 2 versículos 27-28 Jesús dijo lo siguiente: y les decía, el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que aquí el apóstol dice que el sábado fue instituido, hecho para el hombre. No dice para los judíos, no dice para los árabes, dice antropón o antropos, para el hombre, para la humanidad. Esa palabra significa hay humanidad. El sábado fue hecho para la humanidad y no el hombre para el sábado. Y luego en el versículo 28 dice, por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Ahora, en el libro de Génesis, capítulo 1, encontramos la creación. Luego que Dios termina la creación en 6 días, en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, dice lo siguiente. Y vamos a ir leyendo, dejando que la Biblia sea su propio intérprete y que la Biblia nos hable sobre ese tema. En el día sexto, Elohim completó su obra que había hecho. Estoy leyendo la Biblia textual, cuarta edición. Y fueron ordenados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y en el día séptimo reposó de toda su obra que había hecho. Y bendijo Elohim al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó Elohim de toda su labor de rehacer lo que había creado. Aquí varias cosas que resaltan. Uno, a Dios no le hace falta el descanso. Esa palabra Shabbat significa cesar. Dios cesó en sábado, no porque estuviese cansado. ¿Por qué Dios bendijo? O sea, ¿por qué Dios le impartió su bendición a ese día y no a los otros 6 días de la semana? Más aún, ¿por qué Dios santificó ese día y no los otros días de la semana? Santificar significa apartar para uso sagrado. Consagrar para uso sagrado. ¿Para quién? Para el hombre. Porque a Dios no le hace falta reposar. Dios no se cansa. Nosotros, los seres humanos, sí. Pero no solamente eso. El sábado es mucho más que descansar o cesar de nuestras labores. El sábado tiene un significado impresionante en la Biblia, que estaremos analizando en los próximos versículos. Esta persona que me hizo la pregunta me dice: Rafael, en la Biblia se establece clara y llanamente que el sábado era para los judíos, que era señal entre Dios y los judíos. Por lo tanto, el sábado no era para los gentiles. Dios lo estableció para los judíos, solamente, única y exclusivamente. En el libro de Isaías, capítulo 56. Vamos a buscarlo aquí rapidito. Isaías 56, del versículo 1 en adelante. Se pegan un poquito, pero aquí vamos. Así dice Yahweh: guardad el derecho y practicad la justicia, porque mi salvación está próxima y mi justicia pronta a ser revelada. Luego dice: cuán bienaventurado es el hombre que hace esto, el hijo de Adán que se aferra a ello, que guarda el Shabbat para no profanarlo, o sea, el sábado, que guarda su mano de toda obra mala. Fíjese que aquí no dice para los judíos, dice el hijo de Adán. El hijo de Adán, o sea, la humanidad completa. El sábado no es hecho para solamente los judíos. Fue señal para los judíos en el Antiguo Testamento porque Dios escogió a los judíos como su pueblo. Eran los representantes de Dios y por lo tanto se regían también por la ley de Dios, no por las leyes de los hombres. Versículo 3. Y el hijo del hombre o el hijo de tierra extraña que se ha unido a Yahweh no hable diciendo: de seguro Yahweh me excluirá de su pueblo. Ni diga el eunuco: árbol seco soy. Mira el versículo 4. Porque así dice Yahweh a los eunucos que guardan mis sábados, que escogen lo que me agrada y son fieles a mi pacto. Les daré cabida en mi casa y dentro de mis muros, un nombre mejor que el de los hijos e hijas, memorial perpetuo que no será cortado. Escuche eso. Memorial perpetuo que no será cortado. El sábado es un memorial. ¿Memorial de qué? Vamos a ver más adelante. Y a los extranjeros que se unen a Yahweh para servirlo, para amar el nombre de Yahweh y ser sus servidores,
que guardan el Shabbat sin profanarlo y son fieles a mi pacto, haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque para todos los pueblos mi casa será llamada casa de oración. El sábado no era única y exclusivamente para los judíos. Los judíos fueron la agencia evangelizadora de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento. Y por lo tanto tenían que llevar este conocimiento de Dios y del Rey de Dios a todo el mundo, a todos los hombres. Pero ellos prefirieron quedarse ellos con eso y no compartirlo con nadie, y ahí consistió su error. Se dejaron guiar por sus líderes religiosos y de ahí no pasaron. Ahora, vamos resumiendo. Cristo dice que el sábado fue hecho para el hombre, para el antropos, para la raza humana, para la humanidad. En el libro de Génesis capítulo 2, versículo 3, se establece que no solamente Dios cesó el Shabbat, el séptimo día, sino que lo bendijo, le impartió su bendición. No he visto un solo versículo en la Biblia que diga que Dios le quitó la bendición al sábado. No veo eso en ninguna parte de la Biblia. Tercero, Dios lo santificó, lo consagró para uso sagrado. No veo ningún versículo en la Biblia que me diga que Yahweh le quitó esa consagración a ese sábado y se la dio otro día. Inclusive, luego de la muerte de Jesús, según Lucas 23:56, sus seguidores siguieron guardando el sábado, guardaron el sábado conforme al mandamiento. Eso está claro y llanamente explicado allí en Lucas 23:56. Si Jesús venía a quitar el sábado y a implementar otro día de reposo, ¿por qué no se lo dijo a sus seguidores? Ahora, vamos a ver ahora la diferencia entre los sábados ceremoniales, y que son los sábados ceremoniales, y el sábado del cuarto mandamiento. En el libro de Levítico, capítulo 23, se establece la diferencia. Porque es que muchas personas hablan sin saber de lo que están hablando. Repiten lo que otros dicen sin un espíritu bereano, no investigan. No van a la Biblia a ver qué dice la Biblia al respecto y repiten lo que otros dicen. Se convierten en reflectores del pensamiento de otras personas porque no investigan. Y así cometen tantos errores. En el libro de Levítico, capítulo 23, se instituyen las ceremonias, las fiestas solemnes y las ceremonias asociadas con las fiestas solemnes. Dice aquí, habló Yahweh a Moisés diciendo, versículo 1, estoy leyendo aquí, Levítico 23:1. 2. Habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. 6 días se trabajará, pero el séptimo día es Shabbat, de reposo solemne, santa convocación, no haréis ningún trabajo, es Shabbat para Yahweh en todos vuestros asentamientos. Así que lo primero que Dios establece es, señores, el sábado es un día solemne en todas vuestras habitaciones. Se trabajan 6 días y se descansa el séptimo día. Pero entonces, en el versículo 4, mira lo que dice. Estas son las fiestas solemnes señaladas por Yahweh, las santas convocaciones que proclamaréis en sus tiempos señalados. Así que entonces, Dios ahora va a decir, voy ahora, además del sábado, a mencionarle las santas convocaciones en las cuales el pueblo se va a reunir en santa convocación solemne. Y dice aquí, no haréis ningún trabajo. No, me estoy saltando de versículo. Vamos a leer el versículo 5 para ver cuáles son esas fiestas solemnes que fueron señaladas por Yahweh como santas convocaciones. Versículo 5. En el primer mes, al atardecer del día 14 del mes, Pascua es de Yahweh. El primer mes en el calendario hebreo es Abib o Nisan. Entonces el día 14 de ese mes es la Pascua. Ahora, la Pascua cae el día 14 del mes de Abib todos los años. Es como su cumpleaños. Su cumpleaños no cae el mismo día de la semana todos los años. Si hoy cayó lunes, el año que viene posiblemente sea martes, y el siguiente miércoles, y el siguiente jueves. Corre de año en año. Pero el sábado semanal es el mismo semana tras semana, mes tras mes y año tras año. Ese no cambia, ese no varía. A diferencia de la Pascua. ¿Y qué pasa con la Pascua? Mire bien lo que es el versículo 16. Y el día 15 de ese mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura para Yahweh. 7 días comeréis pan sin levadura. El primer día tendréis santa convocación y no haréis ningún trabajo de servidumbre.
Durante 7 días haréis acercar ante Yahweh ofrenda o ígnea, o sea, ofrenda encendida, debiera decir. Es lo mismo. El séptimo día habrá una santa convocación. No haréis ningún trabajo de servidumbre. Así que la Pascua y la fiesta de los panes y levaduras se consideraban prácticamente una misma fiesta. El día 14 la santa convocación. Pero el día 15 era un sábado ceremonial. Ese día se cesaba de las actividades. Y 7 días después se cesaba nuevamente. Había otra santa convocación y ningún trabajo servil se podría hacer tampoco. Así que esos sábados estaban asociados con la Pascua y las fiestas de los panes y levaduras. Y comenzaban el día 15, el día 14 del primer mes, y luego el día 15 era sábado ceremonial. Y el día 15 y 7, 22. Y el día 22 era otro sábado ceremonial. Todos los años, el día 15 y el día 22 de Aviv eran sábados ceremoniales. De tarde a tarde se guardaban esos sábados, según dice más adelante. Luego más adelante, en el versículo 9 dice: habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, llevaréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Él mecerá la gavilla en presencia de Yahweh para que seáis aceptos. El sacerdote la mecerá el siguiente día del Shabbat. Y el día que mesáis la gavilla, ofreceréis un cordero añal, o sea, de un año, sin defecto, en holocausto a Yahweh. Luego entonces dice el versículo 15: contaréis desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas completas. O sea, que se cuentan 7 semanas a partir del segundo sábado ceremonial de la fiesta de los panes y levaduras. O sea, a partir del 22 de Aviv se cuentan 50 días. En este caso dice aquí, hasta de ahí se cuentan los 50 días. ¿Ok? Entonces, dice más adelante que se cuentan 7 semanas, que son 7 por 7, 49 días, hasta el día siguiente, que si las 50, al séptimo Shabbat contaréis 50 días y haréis acercar el nuevo grano a Yahweh. 50 días es la fiesta de Pentecostés. 50 días después del 22 de Aviv caía Pentecostés. Entonces, Pentecostés también es otro día de reposo consagrado a Yahweh. En ese día se convocaba una santa convocación y no se hacía ningún trabajo, según el versículo 21. Estatuto perpetuo en todos vuestros asentamientos por vuestras generaciones. Así que eso se le dijo a los judíos. Estas fiestas ceremoniales hay que guardarlas. Y esos sábados ceremoniales eran parte de esas fiestas ceremoniales. Versículo 23. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, os será de solemne reposo, conmemoración al son de trompetas, santa convocación. No haréis ningún trabajo de servidumbre y haréis acercar ofrenda ígnea, o sea, encendida, ante Yahweh. Así que entonces, el primer día del séptimo mes, Tishri, en el calendario hebreo, Tishri, ese día era el día de las trompetas, santa convocación, sábado ceremonial, que no tiene que ver nada con el sábado del séptimo día de la semana. Este primer día del mes, Tishri, del mes séptimo, cae un día diferente todos los años. Estos sábados ceremoniales no caían el séptimo día de la semana, sino que caían cualquier día de la semana, según el día señalado cayese. ¿Ok? Versículo 26. Habló Yahweh a Moisés diciendo: ciertamente el día 10º de ese mes séptimo será del día de la expiación, el Yom Kippur. Así que ese día 10º del séptimo mes era el Yom Kippur. Así que también lo mismo, tendréis santa convocación y humillaréis vuestras almas y haréis acercar ofrenda ígnea ante Yahweh. Ningún trabajaréis en ese mismo día, porque es un día de expiaciones, para hacer expiación por vosotros en presencia de Yahweh, vuestro Elohim. 29, 30 y 31, específicamente el 31 dice: no haréis trabajo alguno, estatuto perpetuo por vuestras generaciones en todos vuestros asentamientos. Shabbat de reposo solemne os será. Humillaréis vuestras almas el 9 del mes, reposando en vuestro Shabbat desde una tarde hasta la otra. Así que estas fiestas solemnes se guardaban de tarde a tarde, no de 12 de la noche a 12 de la noche, sino de puesta de sol a puesta de sol. Así que fíjese, Pascua, las 2 sábados ceremoniales de los ácimos, Pentecostés, trompetas, y ahora el día de la expiación
son sábados ceremoniales, porque esos días eran días de convocaciones santas donde no se trabajaba, donde se cesaba del trabajo laboral, del trabajo para ganar sustento. Se dedicaba ese día a esas actividades. Pero hay una fiesta más. Luego más adelante dice, en el versículo 33, Levítico 23, 33, y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el 15 de ese mes, séptimo, es la fiesta solemne de los tabernáculos para Yahweh durante 7 días. El primer día habrá santa convocación, no haréis ningún trabajo de servidumbre. 7 días presentaréis ofrendas ígneas ante Yahweh. En el 8º día tendréis santa convocación y presentaréis ofrenda ígnea ante Yahweh. Es reunión solemne, ninguna obra de servidumbre haréis. Así que fíjese que el día de las trompetas era un sábado, el día de la expiación era un sábado, pero ahora el día de las cabañas, esta festividad de las cabañas, duraba del día 15 al día 22 también. Y había 2 sábados ceremoniales, el día 15 y el día 22 del séptimo mes. Así que estos sábados no eran el sábado del séptimo día. ¿Ven la diferencia? Escuché del 37 al 38, esta es clave ahora. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, santas convocaciones, que llamaréis para presentar ofrenda ígnea ante Yahweh, holocausto y ofrenda vegetal, sacrificio y libaciones, cada día lo que al día corresponde. 38. Además de los sábados de Yahweh. Además, la palabra hebrea es milbad, de Badad. Esta palabra milbad que aparece aquí en Levítico 23:38, que se traduce como además, significa separado, aislado. ¿Okay? Este verbo badad significa separado o aislado. O sea que el sábado del séptimo día, el sábado de Yahweh, era además, era separado o aislado de esos sábados ceremoniales. Así que las personas que dicen que el sábado del séptimo día es un sábado ceremonial, no saben lo que dicen. No han leído Levítico capítulo 23. Desconocen el pensamiento hebreo. Desconocen lo que dice el Antiguo Testamento sobre este asunto. Es más, el sábado se instituyó antes que el pecado existiese. Los sábados ceremoniales se instituyeron luego que el pecado entró. Se instituyeron con Israel los sábados ceremoniales. Eran parte de la religión israelita, de las ceremonias israelitas, asociadas con el santuario del primer pacto. Fueron parte del primer pacto. Pero el sábado antecede al primer pacto, porque el sábado se remonta hasta el Sinaí. Fue instituido en el Sinaí. Fue bendecido y santificado por Dios en el Sinaí. En el Edén, mejor dicho. En el Edén, no en el Sinaí. En el Sinaí prácticamente se repite. En el Sinaí se le dice a los judíos, acordarte has. No le dice, guarden el sábado de aquí adelante, sino acordarte has. Recuerden, porque el sábado existía antes. Y en Éxodo 16, Yahweh llama al sábado mi día santo, en ocasión del maná. Ya allí, Yahweh llama al sábado mi día santo. Mi día. O sea, esto no es el día de los hombres, no es el día de los judíos, es el día de Yahweh. Es el día del que Jesús se proclamó Señor. Ahora, quiero que vayamos ahora y analicemos qué significa el sábado. ¿Qué representa el sábado? Éxodo 20, mejor dicho. Vamos a ver aquí el 4º mandamiento. Versículos 8 al 10. Acuérdate, fíjense cómo dice, acuérdate del día del Shabbat para hacerlo santo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor. Pero el 7º día es Shabbat para Yahweh tu Elohim. No harás labor alguna. Y sigue mencionando de quiénes. Tu hijo, tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está entre tus puertas. Pero entonces en el 11 dice, y este es el versículo al que quería llegar, el 11. Porque 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. Y reposó, o sea, cesó en el 7º día. Por tanto, Yahweh ha bendecido el día del Shabbat y lo ha santificado. El Shabbat es un memorial de la creación. Dios le dijo a los judíos, guarden el sábado. ¿Saben por qué? Porque ese día hizo Jehová, Yahweh, los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El Shabbat, el sábado, es un memorial de la creación. Nos dice que Dios es nuestro creador. Es un antídoto contra el ateísmo. Cada vez que guardamos el sábado, nos recordamos que el sábado
Nos recuerda, mejor dicho, el sábado nos recuerda que Dios es nuestro creador, que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que somos su pueblo, que Él es nuestro pastor, nuestro guía, nuestro Dios. Ahora, en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, se le da otra dimensión más al sábado. Dios sacó a Israel de Egipto, los lleva al desierto, de allí los llevó a la tierra prometida. Luego en el capítulo 5 de Deuteronomio significa segunda ley, se hace una recapitulación de los 10 mandamientos. Y entonces aquí en Deuteronomio capítulo 5, del versículo 13 en adelante, dice, o del versículo 12 en adelante, del 12 en adelante, guarda el día del Shabbat para santificarlo, tal como Yahweh tu Elohim te ha ordenado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo es Shabbat consagrado a Yahweh tu Elohim. No harás ninguna labor, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún otro animal tuyo, ni el prosélito que mora dentro de tus ciudades, para que pueda descansar tu siervo y tu sierva así como tú. Mira el 15 ahora. Pues te será recordado que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que Yahweh tu Elohim te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Yahweh tu Elohim te manda a guardar el día del Shabbat. Así que el sábado tiene 2 dimensiones. Nos recuerda que Dios es nuestro creador. Es un antídoto contra el ateísmo. Y les recordaba a Israel que Dios los liberó de la esclavitud. Y nos recuerda a nosotros que Dios nos liberó de la esclavitud del pecado. Pero el sábado tiene otra tercera dimensión. Y la encontramos en Hebreos capítulo 9, Hebreos 4 y versículo 9. Que es un reposo sabático, un sabatismos para el pueblo de Dios. En Hebreos capítulo 3 y capítulo 4 se habla del reposo prometido a Israel. Reposo de sus enemigos. Reposo en la tierra prometida. Y entonces en Hebreos 4 dice que todavía queda esa promesa de entrar en su reposo. Y ese reposo es el reposo de la nueva Jerusalén, en este caso para nosotros. Y entramos en ese reposo cuando creemos al Evangelio. Y a ese reposo se le llama en Hebreos 3 y 4 catapausis en griego. Pero entonces en Hebreos 4:4 dice que Yahweh reposó el séptimo día. Y en Hebreos 4:9 el apóstol dice que queda un sabatismos, un reposo sabático para el pueblo de Dios. No es catapausis, sino que también queda un sabatismos. Y luego en el versículo 10 dice que el que entra en su catapausis, en el reposo prometido, también él mismo reposa de sus obras como Dios de las suyas. Que Dios reposó de sus obras el sábado. Por lo tanto, el sábado adquiere una tercera dimensión. Nos recuerda el reposo eterno del que gozaremos con Dios en la tierra prometida, en la Canaán celestial, en la Nueva Jerusalén. Entonces, en Hebreos capítulo 9, y para ir terminando ya, que el tiempo prácticamente se nos voló en el programa de hoy, en Hebreos capítulo 9, mira lo que dice. Esto es importante que lo entendamos. Hebreos 9:1. El primero, pues, también tenía por su parte reglas de servicio y el santuario terrenal. Está hablando aquí del primer pacto. Tenía reglas de servicio, reglas de culto y el santuario terrenal. Luego, del versículo 2 en adelante, describe el lugar santo, describe el lugar santísimo, describe los servicios que se hacían diariamente y el anual en el santuario. Pero entonces, una vez que especifica y explica todo eso, luego en el versículo 9 dice, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, respecto a la conciencia, perfeccionar al que ofrece ese servicio. A veces que leyendo se me hace un poquito difícil la lectura, porque yo me sé estos versículos de memoria en la versión Reina Valera, que fue la cosa siempre. Entonces la Biblia textual pues los vierte de una forma diferente, y mientras lo voy leyendo, mi mente me dice una cosa y la vista me dice otra, y hay veces usted ve como que soy un poquito ambivalente leyendo, y es por eso, porque lo quiero decir de una forma y lo leo de otra. Es un ajuste que estoy pasando ahora, que me ajusto bien a la Biblia textual, que me parece una Biblia excelente, muy buena traducción, la 4ª edición específicamente. Entonces leo el nuevo otra vez, hablando del primer pacto con sus ceremonias y su santuario terrenal, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, respecto a la conciencia, perfeccionar al que ofrece ese servicio. 10. Relacionadas solo con viandas y bebidas y diversos géneros de abluciones,
reglamentos carnales impuestos hasta el tiempo de un nuevo orden, o hasta el tiempo de reformar las cosas, o hasta el tiempo de la corrección. O sea que todo lo asociado con el santuario del primer pacto, estas ceremonias de culto, sus santuarios, sus sacrificios, sus fiestas solemnes, fueron una medida temporal de Dios hasta el tiempo de reformar las cosas, hasta el tiempo de la corrección, hasta el tiempo de Cristo. Y entonces en los versículos siguientes, en Hebreos 9, del 13 en adelante, se nos indica a nosotros cómo Cristo inauguró un santuario nuevo, cómo ahora tenemos un pacto nuevo. Capítulo 8, versículos 8 al 10. Capítulo 10, versículos 15 y 16. Ahora servimos bajo un nuevo pacto, un nuevo santuario. Tenemos un nuevo sacrificio, que es el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, no hay que seguirse repitiendo sacrificios diariamente. No hay que repetirlo. Con un solo sacrificio, Cristo resolvió el problema del pecado. Aquellos que sacrifican a Cristo todos los días sobre el altar están malinterpretando lo que la Biblia dice. La Biblia dice en Hebreos 10, y lo repite por lo menos 3 veces, que con un solo sacrificio Cristo resolvió el problema del pecado y por lo tanto no hay que repetirse esos sacrificios. ¿Okay? Así que, redondeando, el sábado del séptimo día tiene sus orígenes en la creación. Los sábados ceremoniales, que son 8, tienen sus orígenes bajo el primer pacto. Unos fueron una medida temporal. Otro forma parte del decálogo, que es la ley moral de Dios. Como vimos en un programa anterior, es una ley que sigue vigente. Finalmente, y con este versículo termino, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19 y versículo 11, dice lo siguiente, y lo voy a leer aquí rapidito, porque el santuario que Moisés hizo, según Hebreos 8, 1 al 5, y según Dios le dijo a Moisés en Éxodo 25, era copia, sombra y figura de las cosas celestiales, del santuario celestial. Y entonces, en Apocalipsis capítulo 11, dije 19, capítulo 11 y versículo 19. Aquí lo tengo, estoy aquí de memoria prácticamente. Dice, el santuario de Dios en el cielo fue abierto. Esta Biblia textual dice santuario. La palabra griega que aparece aquí es naos, que significa templo. Debería decir el templo de Dios en el cielo fue abierto. Y en su templo, dice aquí santuario en la Biblia textual, cuarta edición, debe decir templo, dice naos en griego. Y en su templo fue vista el arca de su pacto. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Así que en el arca del pacto, del nuevo pacto, del santuario celestial, ¿qué hay allí dentro? Si en el arca del pacto, del santuario del primer pacto, estaba el decálogo, que era copia de las tablas que están en el cielo, de la ley moral de Dios en el cielo, entonces aquí en el cielo está el original del decálogo en el arca del pacto de Dios en el cielo. El sábado es tan eterno como Dios. El sábado es parte del decálogo, y el decálogo es una ley de amor.